Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Alero, los podcasts semanales en que uno se habla de fútbol, el otro de Mario Lissi, que toca hoy. Acá estamos para continuar con los podcasts de superhéroes, con el día original del podcast de superhéroes. Recuerden que estamos ya 4 veces por semana, lunes y miércoles de superhéroes, viernes y domingos de fútbol. Y acá estamos para hablar de, bueno, lo que ya podríamos hablar en pasado fue el universo de Sony. Yo la última película que reseñé fue la de Venom 2, la de Herbe Carnage. Fue la última que reseñé. Creo que cuando la reseñé era la última que había salido también. Eh, Madame Web salió en 2024, Craven salió en 2024 y antes de Craven salió Venom 3, Venom de las Danzas. Entonces, 2024 tuvo tres películas de este universo que en 2023 no había tenido. Películas, ¿no? La última había sido, en realidad, bueno, no la de Venom, sino la de Morbius, en 2022. Pero bueno, nada. Este universo que arrancó allá por 2018 con la primera película de Venom, que tenía las expectativas de poder dar un salto importante y que al final se terminó quedando en el camino. Y que hoy vemos lo que quedó y vemos una historia bastante triste porque fue un universo que fue creado con el propósito de meter a Spider-Man en Sony, de alguna manera, ¿no? De que Sony se empiece a fortalecer después de la ida de Spider-Man al MCU, pero Spider-Man nunca llegó. Y Sony armó películas con villanos de Spider-Man, algunos más reconocidos, otros menos. eh, y obviamente un poco con esta idea de que los villanos de Spider-Man sean medio buenos. Porque no es... A ver, a la hora de hacer películas de villanos, que no son las que abundan en general, son películas de héroes contra villanos, pero en el caso de las películas netamente de villanos es complicado hacerlas, porque ¿desde qué punto los parás? ¿No? Digo, creo que la única película que abordó un villano bien fue Joker, que hasta igual un poco te hace empatizar con el villano. Entonces, es complicado abordar una película de alguien, de un villano en superhéroes. Después existen las películas de asesino, de gente mala, ¿no? Pero digo, en cuanto a lo que es netamente un villano es complicado, pero yo creo que Sony no estaba tomando el rumbo acertado y trajo Madame Web en 2024. Madame Web no podría considerar una villana del universo de Spider-Man. Está ahí, ¿no? Es alguien que trabaja mucho con Spider-Man en los cómics. Es un personaje súper interesante. Y, y acá quisieron darle, bueno, un trasfondo con esta especie de familia de super heroínas. Con un, a ver, reparto bastante interesante. Dakota Johnson como Adam Webb, Sidney Sweeney como Julia Cornwall, Isabella Merced como Anya Corazón, Emma Roberts como Mary Parker. O sea, había una intención interesante en la conformación del elenco. Pero, ¿qué es lo que salió mal? ¿Por qué Madame Web fue lo catastrófica que fue y fue un poco el inicio del fin de un universo que ya estaba pasando por varios problemas, que ya Morbius no había sido lo que había prometido y que ya la idea de la película estaba bajando bastante? Bueno, a ver, básicamente uno no quiere decir la palabra estafa, pero la película es una estafa, de alguna manera, porque en la previa nosotros nos habían mostrado las imágenes de las protagonistas con los trajes, luchando en grupo y siendo un equipo de heroínas, ¿no? Bueno, eso en la película no pasa, o pasa de forma parcial, porque en realidad es un sueño de Ezequiel Sims, el villano de la película, que es de los peores villanos que yo recuerde. Es un villano caricaturizado, que no tiene propósito más que perseguir a estas chicas y que no. Sus diálogos son raros. La película está mal actuada por momentos y es preocupante. Los efectos especiales también son difíciles de ver, pero no las vemos básicamente como grupo. Ellas nunca agarran los poderes. No es que vos decís, bueno, no, agarran los poderes sobre el final y pelean. No, toda la pelea del final es de Man Web, no es de ellas. Hay quienes la caracterizan como un largo comercial de Pepsi, un poco es eso. Pero es increíble porque es una película que no toma ningún riesgo. Que en la previa te muestran lo que van a hacer y que después no sale nada. Que recae todo en Madame Web, que está con sus poderes de forma incipiente.
que abre tramas todo el tiempo en la película, pero que no pasa nada, porque en un momento las agarra a las chicas y se las lleva del tren y está siendo buscada y de la nada puede viajar a Perú sin ningún tipo de drama. Porque muestran que Mary Parker está embarazada y decimos es Peter, pero en ningún momento tienen la actitud para, y estoy siendo liviano con la palabra, para mostrarnos que es Peter y la película se queda corto en todo. Yo creo que lo peor de esta película, más allá del guión, de todo lo desarrollado, es no haber tomado riesgos. Es haber sido una película tibia. Es ser una película que no tiene ese rumbo necesario. Es haberse quedado corta en las intenciones. Es haber prometido lo que íbamos a ver. Uno decía, bueno, vamos a ver aunque sea algo de acción, vamos a ver a los personajes interactuar con lo que sea, y no lo vemos. Entonces, en cierto punto es eso la película. A uno le duele, no, digo, no, uno no disfruta de esto. Hay gente que sí. A mí no, la verdad es que yo fui con pocas esperanzas a ver la película. Pero la verdad es que quería que le vaya bien, quería que sea una buena película, quería que sea un momento de despegue para el universo de Sony. Me parece interesante el personaje de Madame Web. No sé, insisto, muchos de estos personajes yo no los veo para que tengan una película propia. Sí, quizás después de un universo sentado, Madame Web me parece que es un personaje que puede tener una película propia. Pero no en este momento. Como presentación de personaje me parece un poco complicado. La película es rara, no termina de ser clara y termina cometiendo el pecado de ser aburrida. Yo creo que pocas cosas peores que una película aburrida. Yo creo que en su momento era complicado de entender hacia dónde iba Sony, cuál era la idea. Eh, Insisto, era rara la idea desde la concepción, desde haber creado una película de Man Web en este momento, sobre todo en este momento de Sony, en aquel momento de Sony, que la situación no era fácil. Y la verdad es que la gente no la fue a ver, con una trama con poco sentido, con una edición rarísima, con un manejo de cámara que te deja mareado. Es muy genérica, es una película que pasa y que yo creo que es la peor del universo de Sony si queremos rankearla en algún lado. Y eso que las dos películas que nos faltan no son ninguna maravilla tampoco, ni Venom 3 ni Craven son buenas. De hecho, Craven está más cerca de Man Web que Venom, en su sentido. Me gustó la estética 2000era, pero bueno, la verdad es que nos sitúan en los 2000 y uno no entiende bien por qué nos sitúan en esa época. Eh, Quieren de alguna manera hacerte ver que está Spider-Man está Peter dando vueltas, pero no te lo dejan en claro. La verdad es que es raro, es rara la película. Yo no entendí muy bien qué quisieron hacer. Realmente ya en este punto uno no entendía para dónde iban. Y ya me acuerdo en las declaraciones previas de las actrices, un poco como diciendo, bueno, me acuerdo que Dakota Johnson le restaba importancia en cierto punto a la película. Hasta Sydney Sweeney como diciendo, bueno, yo me metí acá para meterme en el MCU. Era como que planeaba meterse en algo más grande y utilizaron esa película de esa manera. Por suerte yo creo que no fue algo significante en la carrera de estas actrices y actores esta película, pero fue un golpazo bravo del que Sony todavía no se repone. Y que hoy, que ya estamos prácticamente, podríamos decir, afuera del universo de Sony, en su existencia, yo creo que una de las razones es esta película. Y en realidad no es el comienzo del declive, porque el declive arrancó antes, pero sí es la continuación y es un golpe prácticamente de sentencia, ¿no? Después vendría Venom 3, que también no pudo salvar nada y fue mala también, y Craven, que terminó de sentenciar toda la historia. Yo creo que se hacían películas en ese momento y salían y uno no entendía cómo salían, cuál era el objetivo. Se sabía que a Craven le iba a ir mal y le fue re mal, se sabía que a Man Web también. No hubo una generación de expectativas y no hubo un rumbo claro. Fue sacar las películas y sacar y sacar y sacar y no plantearse y rever cuál era el futuro de Sony, cuál era la idea, cuál era el camino, ¿no? El inicio con Venom fue bueno, fue prometedor, pero no se continuó y yo creo que el tiempo transcurrido, todo lo que ocurrió con el Spider-Man de Tom Holland y que Spider-Man nunca llegó a Sony, para este universo hizo que se empiece a perder la esperanza, ¿no?
la gente aguantó hasta que empezó a pedir por Spider-Man y Spider-Man nunca apareció en un universo que se llama Spider-Man y no tiene Spider-Man. O sea, no lo tiene. Y es tan simple como eso. Tan solo en la escena post-créditos de Venom, Let There Be Carnage, y es muy poco realmente para un universo que se basa en Spider-Man. Todos los villanos corresponden a Spider-Man y es realmente un capítulo extraño en el mundo del cine de superhéroes. Pero bueno, los leo en los comentarios, les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos viendo el viernes con el podcast de fútbol. Hasta tanto, que estén bien, nos vemos. Chau, chau.